le bendiga a vuestro amado hermano. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo. Aquí nuevamente regocijados con cada uno de ustedes, a la voz de Jesucristo. Y estamos regocijados, a la voz del Señor, de continuar con los estudios. Nos habíamos quedado en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, a la voz de Jesucristo, hablando acerca de la armadura del Señor, a la voz de Jesucristo. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Efesios capítulo 6, versículo 17. Y dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y vemos aquí a la voz de Jesucristo hablando de la armadura de Cristo, la voz de Jesucristo, de la cual estamos hablando en respeto a las cosas espirituales, a la voz del Señor, cuando hablamos, ¿verdad?, la armadura, a la voz de Jesucristo, y hablamos de nosotros tener, ¿verdad?, la voz del Señor, teniendo los pies calzados a la voz de Jesucristo con el apresto, con el Evangelio de la paz, a la voz del Señor. Dice, ¿verdad?, que tomemos el yelmo de la salvación, a la voz de Jesucristo. Y sabemos que el yelmo a la voz del Señor representa la salvación, y dice, y la espada del Espíritu, a la voz del Señor. Dos cosas, ¿verdad?, en el versículo, a la voz de Jesucristo, que dice la palabra de Dios, el yelmo de la salvación. ¿Por qué el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu? A la voz del Señor. Ya que nosotros debemos tener, ¿verdad?, la palabra de Dios en nuestra mente, en vuestro corazón, a la voz de Jesucristo, pero la espada del Espíritu es la palabra de Dios, a la voz de Jesucristo. Y para tener esta palabra de Dios, la tenemos, ¿verdad? Decimos nosotros cuando hablamos del cerebro humano, a la voz de Jesucristo, ¿verdad? Decimos que la tenemos aquí arriba, a la voz del Señor, en nuestra mente, aquí, la voz del Señor. Está el escudo de la fe, de la cual hablamos, a la voz del Señor, el escudo de la fe. Pero cuando habla acerca de el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la cual es la palabra del Señor, a la voz de Jesucristo, conocemos que para tener la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, debe de estar en vuestros corazones y en vuestra mente, a la voz del Señor. Y de los pensamientos de vuestra mente salen, ¿verdad?, del corazón, a la voz de Jesucristo. O sea, el arte de usar la espada o la palabra del Señor no está en sí memorizarla como en una área específica, la cual sería su mente, ¿verdad?, la parte acá arriba, a la voz de Jesucristo, el yelmo, a la voz del Señor. Y sabemos a la voz del Señor que nosotros somos sellados por el Espíritu de Dios, de la cual va a ser revelado en el día de vuestra salvación. A la voz de Jesucristo en el día, ¿verdad?, que nos tiene a nosotros reservado para el día de vuestra salvación, de la cual dice que usted es hijo de Dios. Y vemos esta revelación en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación, a la voz de Jesucristo acerca de los que estaban sellados. Y sabemos que el sello está acá arriba, a la voz del Señor. Y el sacerdote tenía en el tabernáculo algo importante escrito, a la voz de Jesucristo, algo que se ponía a la voz de Jesucristo, algo importante a la voz del Señor. ¿Y por qué razones? A la voz del Señor. Pero la espada
o los que han practicado alabanza a Jesucristo diferentes artes, ¿verdad? Con diferentes métodos de pelea físico. Alabado sea el Señor. Cuando usted entrena con una espada, y la espada es algo que se necesita, ¿verdad? Pasar por fuego. Hay que darle la forma a la espada. Alabado sea Jesucristo. Hay que seguir dándole, ¿verdad? Cantazos, marronazos, ¿verdad? Cuando se calienta, tiene que y está prendida en fuego, como prendida en fuego la voz del Señor. Se le da la forma, se le sigue dando cantazos y cantazos. Y no estamos hablando de dar un cantazo hacia otra persona. Alabado sea el Señor. Estamos hablando aquí, alabado sea el Señor, cerca de una espada. Alabado sea Jesucristo. Y se pasa por fuego, ¿no? Le da los cantazos, la mete en el agua. Alabado sea el Señor. Y sigue pasándola por fuego, dándole cantazos al metal, hasta que el propio, ¿verdad?, afile que debe de llevar la espada, la tiene. Hasta que hay una satisfacción de que la espada, ¿verdad?, que tiene, ha creado a la voz del Señor. Esa espada puede usarla para defender a la voz de Jesucristo. Y se puede usar para guerra. A la voz del Señor, lo que tenía la espada, pues la mayor parte era lo que iban a la guerra, a la voz del Señor. Y tras de que se daba esos cantazos a la voz del Señor, ¿verdad?, al metal se ponía en fuego, se le daba más cantazos, se ponía en agua, la voz de Jesucristo se sacaba de nuevo para ver, ¿verdad?, que tuviese la satisfacción que debiera estar esa espada. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Y la seguía puliéndola. El fuego le quitaba, ¿verdad? Si hay metales a veces que están mezclados con otros, ¿verdad? Se separan. Alabado sea Jesucristo con el fuego y el calor. Y sigue dándole cantazos y cantazos y cantazos y cantazos. Alabado sea Jesucristo. Y estamos hablando de un objeto, no estamos hablando de disciplina a los hijos. Alabado sea el Señor. Le sigue dándole tantos cantazos hasta que tiene la forma que debe de tener según el que le está dándole forma a esa espada. Y después que se le da esa forma, ¿verdad?, se le entrega al que la va a llevar. Alabado sea Jesucristo, entrenaba con esa espada. Una espada bien afilada, una espada donde lo que iba a tocar lo iba a cortar, si era humano o animal. Alabado sea Jesucristo, era algo para defensa. Alabado sea Dios. Defender simplemente tenemos un aspecto, pero para tener la victoria también hay que usar la espada. Alabado sea Jesucristo. Sabemos que el escudo de la fe lo mantiene usted en la fe, pensando en Cristo, lo mantiene en la palabra, alabado sea el Señor, pero no es simplemente coger golpes. Hay gente, ¿verdad?, que son recibidores de golpes, no de las bendiciones de Dios. Está que se recibe el golpe todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, hasta que de una u otra manera se resuelve. Alabado sea Jesucristo, pero requiere que una persona deje de coger cantazo, porque si no, va a seguir cogiendo cantazo. Aquí tenemos leyes, alabado sea el Señor, en cuanto a la defensa personal, ¿no?, casos que se juzgan según la corte, ¿verdad?, en la corte de los hombres, alabado sea Jesucristo. Y hay otras personas que simplemente necesitan la ayuda de otras personas, alabado sea el Señor, porque no saben pelear, no tienen la estima, ¿no?, no tienen ya la emoción, la vida de ver las cosas diferentes. Alabado sea el Señor. Entonces sabemos que el escudo de la fe se necesita algo, porque no es simplemente coger, ¿verdad?, y tratar de que esos dardos de maligno no nos den a nosotros. Se necesita la espada.
Y el que tenía la espada, alabado sea el Señor, pues entrenaba con su espada. Era parte de todo que iba a ir para una guerra. Alabado sea el Señor. Tenía que entrenar con la espada. Tenía, alabado sea el Señor, que aprender la palabra de Dios. Tenía que aprender a usarla. Tiene que aprender a usarla. Alabado sea Jesucristo. Tienes, alabado sea el Señor, que escudriñarle una manera donde cuando tires la palabra del Señor, ¿verdad? La espada del Espíritu, la palabra de Dios, puedas entonces discernir, cortar, no a otros hombres, alabado sea Jesucristo, sino de cortar todas las herejías, todas las enseñanzas que estén fuera de la palabra. Usted esté bien pulido, alabado sea Jesucristo, en cuanto a responder a preguntas, alabado sea Dios, y sepa cómo dirigirse personalmente y en público, alabado sea Jesucristo, porque van a cuestionar la fe suya, alabado sea Dios. Y sabemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se pelea para atrás contra el enemigo? ¿Cómo se desarrolla un ministerio? Se necesita la palabra de Dios. Esa es la espada, alabado sea Jesucristo, de la cual a veces uno habla con las personas amigablemente, alabado sea el Señor, y aunque ellos tengan, ¿verdad? No estén ejerciendo su ministerio por su nombre propio, pero cooperan en cómo, ¿verdad? En seguir usando esa palabra, ¿verdad? Esa espada. Alabado sea Jesucristo, tiene el conocimiento y le gusta estar en las guerras. No estamos aquí hablando, ¿verdad? Guerras en cuanto a hombres matando a otros hombres, sino en las guerras contra Satanás, guerras contra las herejías. Alabado sea Jesucristo, porque tienen la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo, tiene la espada del Espíritu. Todo ministerio, hasta un nivel, siempre llega la situación de que si tienes el escudo de la fe, amén, calzado el evangelio de paz, alabado sea Jesucristo, pero entonces, ¿cómo vas a echar para el frente algo? ¿Cómo vas a echar para adelante a su ministerio? Y todo tiene que ver con la palabra de Dios. Todo tiene que ver con las escrituras, alabado sea Jesucristo. Todo tiene que ver en uno pulirse en la palabra de Jesucristo. Cuando Dios da ministerios a nosotros, igual como les dijo a los discípulos, a los apóstoles, que ellos tenían que sacar tiempo para seguir escudriñando la palabra de Dios, que otros sirviesen a las mesas. Alabado sea Jesucristo, tenían que concentrarse ellos, consagrarse a estar en la palabra de Dios. Tenía que sacar el tiempo para seguir ejerciendo su ministerio. Y dice aquí, alabado sea Jesucristo, que tomando el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y vemos aquí que dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, diciendo que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Está hablando de la perseverancia de seguir la oración, la perseverancia de seguir en las súplicas a la voz de Jesucristo, la perseverancia de estar orando a la voz de Jesucristo al Padre y perseverar en ella. O sea, no solamente tienen la espada
alabado sea Jesucristo, del Espíritu que es la palabra de Dios, sino que dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Sabemos que aparte del yelmo de la salvación, y cuando usted tiene el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, va a llegarle a usted, alabado sea Jesucristo. Los que son salvos en Cristo van comprendiendo la iluminación de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Pero dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No solamente tenemos el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la base de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Dice que en todo tiempo, en la oración, en la súplica y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que nosotros oremos unos por otros, clamemos unos por otros, alabado sea Jesucristo, y perseverar en la oración. Sabemos que simplemente aquí sigue exigiendo como apóstol a los que están en el Evangelio, alabado sea Jesucristo, los que están con la armadura de Dios, que hay algo más todavía, alabado sea Jesucristo. Usted a veces puede ver a veces trae muchas imágenes, muchos dibujos de cómo, ¿verdad?, se veía las armaduras que está aplicando aquí. Alabado sea el Señor. Y la gente miran a la figura, ¿verdad?, que traen en el papel, alabado sea Jesucristo, y ven las diferentes cosas, ¿verdad? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, alabado sea Jesucristo. Pero la oración y la súplica no la dejan dentro de la imagen, alabado sea el Señor, que está explicando como los versículos que estamos hablando, alabado sea Jesucristo. No ponen a un lado, ¿verdad?, la súplica, la oración y perseverando en la oración, alabado sea el Señor. O sea, que está la palabra del Señor, la espada del Espíritu, para luchar, para pelear para atrás, alabado sea el Señor. No simplemente está recibiendo golpes, pero dice que no nos apartemos de la oración y de la súplica en el Espíritu, alabado sea Jesucristo, y velando en ello con toda perseverancia. Y la Biblia dice, alabado sea el Señor, que estemos nosotros alertos, estemos nosotros vigilando, y no es simplemente uno estar trasnochándose, alabado sea el Señor, o una vigilia, sino que uno esté orando, alabado sea el Señor. Porque hay gente que se quedan despiertos una vigilia, no significa que estén orando, alabado sea el Señor. Muchos están despiertos, muchos traumatizados apenas duermen, alabado sea Jesucristo, de cosas que le han pasado de noche, alabado sea Jesucristo. No significa que están orando, ¿verdad?, están velando, porque la Biblia compara la oración a estar velando, alabado sea el Señor. Y cuando usted vela, usted está pendiente de lo que está pasando. Alabado sea el Señor. Cuando usted vela y usted sale de su puerta, de su casa, de su apartamento, usted ve el terreno, usted sabe quién está caminando, los carros que están ahí, los automóviles. Alabado sea Jesucristo. Y usted está velando todo lo que está al frente suyo, hasta que prende su carro, su auto sale. Alabado sea Jesucristo. Usted está velando con sus ojos lo que esté pasando. Alabado sea el Señor. Otros están velando porque te han envuelto en seguridad. Velan las comunidades. Y el tipo de velar es diferente. Uno, usted sabe lo que está aconteciendo, ¿no?, esperando que nada malo le pase a usted. Entrando a su casa, saliendo de su casa. Usted está pendiente. Alabado sea el Señor. Pero el que está velando
su conocimiento es mayor de que simplemente la que no está envuelta en seguridad, que no está pendiente que nadie aparezca por acá, parece que esto está tranquilo para salir, pues vámonos ahora para el carro que no veo a nadie, a la base del Señor. Tiene un conocimiento, una percepción que en el momento de lo que está velando, para ella o para él es seguro de salir afuera. El que está en seguridad, la percepción es mayor, es más grande. No es simplemente que si ven 2 o 3 afuera, él conoce su vecindario, él conoce el barrio, a la voz del Señor. Él sabe quiénes son los problemas, a la voz de Jesucristo. Saben de los que salieron de una cárcel y están, ¿verdad?, teniendo ciertos métodos de seguridad que nada se vuelva a reacontecer. A la voz de Jesucristo es un tipo de vigilancia, pero los domas que están viendo las cosas con sus 2 ojos físicos de lo que ellos están viendo al frente, a la voz del Señor. Cuando usted vela, ora a la voz de Jesucristo, con toda súplica en el Espíritu, con toda perseverancia en la oración, usted, Dios lo mantiene alerto, despierto en las cosas aún que no simplemente está viendo con los ojos, a la voz del Señor. Usted tiene unas percepciones en la búsqueda del Señor, puesto que usted está buscando su presencia, su ministerio se va desarrollando, los dones del Espíritu Santo se van manifestando, el don de profecía, a la voz del Señor, de enseñar, a la voz de Jesucristo, discernimiento de espíritu, a la voz del Señor, porque usted está velando en la oración. Y en el mundo, de simplemente lo que usted ve por los ojos es una cosa, pero en el reino de los cielos hay otros conocimientos. A la voz de Jesucristo, lo que usted ve pecaminoso, Dios se glorifica, y para lo que muchos según el ojo natural decían un problema, otro problema, un problema más mayor que los demás problemas, a la voz de Jesucristo, lo que usted no ve por revelación del Espíritu, de lo cual se va desarrollando la palabra de Dios, puesto que usted tiene el yelmo de la salvación, la bendición de los salvos, la bendición de los escogidos, a la voz de Jesucristo. Y usted entonces va aplicando la palabra, que es la espada del Espíritu, conforme a la oración y conforme a la perseverancia de la oración, el conocimiento de la palabra se va aumentando, y no simplemente se va aumentando, es que cuando utilice su espada, la palabra del Señor, tenga el mejor efecto cuando debería de tener ese efecto, a la voz del Señor. Y no estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí, a veces la gente dice, dándole cantazo al enemigo, a la voz de Jesucristo, no hablando de violencia contra otros hombres, a la voz del Señor, porque en la oración y en la palabra de Dios están buscando de su presencia, que cuando se manifiesta la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo, no queda ningún lugar donde Satanás pueda aventajarse, puesto que el arma, la espada del Espíritu, la está utilizando en el momento debido, bajo la perseverancia de la oración, bajo la perseverancia de las súplicas en el Espíritu, que cuando usted lance esa espada, usted esté logrando el efecto no de uno personal, sino que el efecto de lo que Cristo quiere que se manifieste en ese lugar, se vean los efectos a la voz del Señor, y la palabra va cayendo a la voz del Señor, no como el que practicaba con una espada de práctica, sino que la va utilizando en la oración, en la súplica,
y va haciendo el efecto, la palabra de Dios, donde quiera que usted se encuentre, en donde quiera que usted se reúna, se congregue, alabado sea Jesucristo, el efecto del conocimiento de la espada es revelada y los hombres son salvos, alabado sea Jesucristo. El enemigo no tiene nada de qué acusarlo, alabado sea el Señor, porque está en la oración, en la súplica del Espíritu y tiene la espada, alabado sea el Señor, que es la palabra de Dios, haciendo el efecto que tiene que hacer en ese momento. O sea, sabe con lo que está peleando, sabe en el momento de deber usarla, bajo la guianza, la oración, la súplica a la voz del Señor. No es simplemente hiriendo a la voz del Señor, ¿no? Porque algunos más que hieren humanamente, y humanamente hiriendo, la gente debe de sanarse y pues a lo mejor la próxima vez pues no le va a doler tanto, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Refranes de padres, a veces con los hijos cuando quieren que cojan fuerza de algo, ¿no? Dejen lo que es de ser niño, ¿verdad? Alabado sea Jesucristo. Sino que cuando lo use, la espada tenga su efecto y no, ¿verdad? No va a haber nada de donde el enemigo pueda aventajarse, porque lo que va a acontecer es victoria de Dios, es conocimiento de Dios, revelación de Dios, alabado sea Jesucristo, enseñanza de Dios, donde aún dice la Biblia, los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente, alabado sea Jesucristo. Los ángeles celebran, alabado sea Jesucristo, cuando un pecador se arrepiente y reconoce, alabado sea Jesucristo, a Cristo, y un alma más entra en el reino de los cielos. Y eso pasa, ¿verdad? En la oración, en la perseverancia que sigue aconteciendo, alabado sea Jesucristo. Y se nos acaba el tiempo. Dios le continúe bendiciendo. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo.